Hola, Dios te bendiga más. Bienvenido al canal La Pura Verdad. Es un canal que fue creado para abordar temas bíblicos con un análisis totalmente apegado a la verdad de las Sagradas Escrituras. Hoy voy a estar compartiendo el sermón escatológico de Jesucristo en Mateo capítulo 24. Pero antes de entrar al tema, quisiera recomendarte que puedes suscribirte a este canal dándole a suscribirte y dándole clic a la campanita para que así puedan notificarte de los futuros temas que estamos subiendo. En este sermón escatológico de Jesús en Mateo 24 es algo fascinante porque Él es el maestro de maestros y Él lo coloca en orden cronológico y responde a tres preguntas. Él da este sermón a los discípulos y estas tres preguntas que le hacen a Jesús los discípulos, así Él responde el sermón y lo ordena de esa manera para que lo podamos comprender. Voy a leer Mateo capítulo 24, versículo del 1 al 4. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, y aquí están las tres preguntas, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta es la estructura o el bosquejo de este sermón. Así es que de esta manera también debemos partir de la premisa que este sermón, con respecto a su cronología y cumplimiento, contempla tres tiempos. En tres partes lo dio Jesucristo. Cumplimiento pasado o histórico, cumplimiento medio que abarca del primer siglo, desde la muerte y resurrección de Cristo hasta nuestros tiempos. A este tiempo se le llama los tiempos postreros, los cuales Jesús los denominó principio de dolores. Y está la tercera parte, que es el cumplimiento final o últimos días, y abarca la semana de la gran tribulación, los juicios de Dios y la segunda venida de esta tierra de Jesucristo a establecer su reino milenial. Si es que en estas tres partes Jesús ordenó este sermón y así lo vamos a desarrollar. La primera pregunta, ¿cuándo sucederán estas cosas? Hay que entenderla en su contexto, en el cual Jesús viene hablando de la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo y la dispersión del pueblo judío por razón de que ellos habían sido rebeldes, habían rechazado el plan de Dios, habían matado a los profetas, era un pueblo apóstata, era un pueblo que no recibió a Jesucristo la salvación para el pueblo de Israel y para todo el mundo. En este contexto, que está en Mateo capítulo 23, versos 37 y 38, Jesús les viene hablando de la dureza que han tenido con respecto al plan de Dios, llegando hasta el colmo de matar profetas, mensajeros y aún rechazar al Mesías, el cual es el Hijo de Dios. En Mateo capítulo 23, verso 37, puede leerlo conmigo. Jesús, con un dolor profundo en su corazón, dice, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, les profetiza, vuestra casa os es dejada desierta. Este es el contexto en que se da y les dice que va a ser destruido el templo, que no quedará piedra sobre piedra, que va a ser dejada desierta la ciudad de Jerusalén y van a ser dispersas las tribus de Israel. Esto lo ilustra en una parábola de los labradores malvados y da la declaración que el reino era quitado a Israel y dado a gente que lo valore, que produzca frutos de él. Y Jesús les dice lo que va a suceder con Israel y les responde esta pregunta que ellos le hicieron de cuándo sucederán estas cosas, la destrucción del templo, la destrucción de la ciudad, la dispersión del pueblo judío. Y la respuesta la encontramos en Lucas capítulo 19, verso 41 al 44. Si está apuntando, apúntelo, Lucas capítulo 19, verso 41 al 44 y Lucas capítulo 21, verso del 20 al 24. Este evangelio de Lucas es evangelio sinóptico, así se le llama a los tres evangelios, por razón de que narran los mismos acontecimientos. Y aquí le da la respuesta Jesús con respecto a la primera pregunta. Lucas 19, 41 al 44 dice así, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella
diciendo, oh, si tú conocieses a lo menos este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Está profetizando al pueblo de Israel, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Lamentable esta declaración que hizo Jesucristo. Y en Lucas capítulo 21, verso 20, les habla de cuándo iba a suceder este acontecimiento, lo cual se da a su cumplimiento en el año 70. Dice en Lucas 21, verso 20. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabe entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución. Cuando dice días de retribución, mi amigo y mi hermano, significa juicio de Dios por la rebeldía de Israel. Y sigue diciendo Jesús, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto tuvo su cumplimiento en el año 70 después de Cristo. O sea que la primera pregunta, ¿cuándo sucederán estas cosas? Ya tuvo su cumplimiento, un cumplimiento histórico ya. Cuando el ejército romano, comandado por el general Tito Vespasiano, destruye una insurrección de parte de rebeldes judíos a las políticas opresoras del Imperio Romano y a sus abusos en cuanto a los impuestos y robo de la riqueza de Israel y de su templo. Esto sucedió ya. Esta primera parte se cumple en el sermón escatológico de Jesucristo. Pero viene la segunda pregunta, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Esta segunda pregunta la responde del verso 4 al 8. Esto es lo que llamamos principio de dolores, que comprende desde la muerte y resurrección de Cristo hasta nuestros tiempos antes de que venga la gran tribulación. Ese, del verso 4 al 8, son todos estos tiempos que estamos viviendo. Dice Jesús en el verso 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Eso ya se ha dado. Muchos falsos cristos se han levantado. Dice la palabra, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Se dio en el tiempo de Jesucristo, se dio en el pasar de los tiempos, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y dice Jesucristo en el verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Parece que hay un cambio cuando él dice no es el fin, hay un cambio y se incrementa el levantamiento de nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares para marcar una época. Esto se refiere obviamente a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Nada más quiero hacer alusión a ella. En 1914, Gran Bretaña, Francia, Serbia, la Rusia imperial, Italia, Grecia, Portugal, Rumanía y Estados Unidos pelearon contra Alemania, Austria y Turquía. Esta guerra fue de índole territorial. Pero en 1939, el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, pelearon contra Alemania, el Reino de Italia y el Imperio de Japón. Esta fue la Segunda Guerra Mundial y fue una guerra por el poder, el dominio político y económico del mundo. También Jesucristo habla de que en los últimos tiempos habrían pestes. Claro, han habido a través de los tiempos, pero no como se ha incrementado ya, y él lo llama principio de dolores. 1347 al 1351 después de Cristo, la peste bubónica, llamada peste negra, mató a 200 millones de personas por todo el mundo. Solo en Europa, mi amigo y mi hermano, murieron un cuarto de su población. Y también en 1520 la viruela mató a 300 millones de personas, matando 56 millones de nativos, entre ellos aztecas, incas, mapuches y tairones.
En 1918 la gripe española se detectó en Estados Unidos y mató a 50 millones de personas. En 1981 el VIH o SIDA se detectó en los Estados Unidos y ha matado 35 millones de personas. En el 2019 no es un secreto para nadie que el COVID-19 que se originó en China, en Wuhan, ha matado 4 millones de personas. También Jesucristo dijo que habrían hambres, pues hambre ha habido en todos los tiempos, pero las hambres de que habla Jesucristo de estos postreros tiempos, las cifras más altas están en la última década y mueren 9 millones de personas por año actualmente, de los cuales lamentablemente 6 millones son niños. También Jesús dijo que habrían terremotos en diferentes lugares. Digo esto porque hay gente que dice, bueno, pero todo esto ha acontecido a través de los tiempos. Sí, claro, pero se ha ido incrementando como la mujer que va a dar a luz. Por eso le llamó principio de dolores. Terremotos en diferentes lugares. Los últimos 50 años, mi amigo y mi hermano, han habido más terremotos que en toda la historia de la humanidad. Y estos en diferentes lugares. Pero el último terremoto que habrá, según Apocalipsis capítulo 18, será un terremoto que parte la tierra en tres partes, que cambia la geografía, que desaparecen islas, montes, volcanes. Es algo espantoso, pero eso va a suceder al final de los tiempos. Jesús dijo en el verso 8, y aquí termina la respuesta a la segunda pregunta. Y todo esto será principio de dolores. Es lo que estamos viendo actualmente. Nosotros estamos ubicados en el tiempo de los principios de dolores. O sea que la analogía que usa Jesucristo de una mujer que va a dar a luz significa que los dolores aumentarán como la mujer cuando va a concebir. La tercera pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? La responde del verso 9 al 31. Esta pregunta la responde para que no sean engañados sus discípulos, sus hijos, de cómo será su segunda venida a esta tierra y el escenario que se va a dar en esos días. ¿Cómo será cuando Él aparezca en las nubes en su manifestación gloriosa a establecer su reino sobre la tierra? Alabado sea el nombre de Jesucristo. Por eso es que Jesús en el verso 9 y 10 hace una transición. Eso lo estamos viendo en actualidad, pero se va a incrementar. De aquí en adelante les voy a responder la tercera pregunta y entramos a la semana 70 o a la gran tribulación. Pero hay una transición que se está dando para entrar a esa semana. Dice el verso 9 y 10. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Este acontecimiento es una transición que se dará entre el final del principio de dolores y la entrada a la última semana de la gran tribulación, la cual ya estamos viendo. O sea que hay 72 países en los cuales hay persecución a los cristianos y hasta los matan, asedio, en países como China, Corea del Norte, India, África, misioneros, pastores, familias de cristianos, en Afganistán. Es algo terrible. Países donde predomina la religión musulmana, países donde las ideologías van contrarias a la palabra del Señor y que las quieren imponer por la fuerza, castigando hasta con cárcel a las personas que de uno u otro modo no están de acuerdo con esas ideologías y esas políticas que los países están imponiendo su estilo de vida. Así es que Jesús hace la transición, pero esto se va a incrementar. Yo sé que ha habido persecución a través de todos los tiempos. Algunos quieren enmarcar esto dentro de un plano histórico, pero también Jesús lo lleva al futuro y se va a incrementar en el tiempo de la persecución de la gran tribulación, cuando el anticristo persiga a su pueblo, el sistema y el gobierno del anticristo persiga a la iglesia cristiana. En el verso 11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24:11. Estamos viendo un movimiento de apostasía que fue profetizado en la palabra del Señor. Falsos profetas, falsos maestros por todo el mundo. Organizaciones religiosas que profesan ser cristianos, que ya tienen pastores ateos, pastores transgénero, casando parejas del mismo sexo y teniendo una inclusión desmedida de las personas que se declaran miembros de estas iglesias o denominaciones, no importando el estilo de vida que lleve la persona. Este movimiento va creciendo en una manera acelerada, de tal manera que hay gente dando falsas profecías,
engañando a muchos, manipulando gente, desviándolos del camino de la sana doctrina, y son los que van a inducir a las personas a acepten el sistema del nuevo orden mundial y al gobierno del anticristo y lo adoren. Esta es mi preocupación, por eso yo estoy dando estos temas escatológicos. Usted los puede buscar en YouTube, donde he hablado de diferentes temas y puede buscarlos dentro del canal, de la página. Jesucristo también sigue diciendo en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto no es un secreto. Estoy hablando en el contexto de la semana de la gran tribulación, la cual entra del verso 9 al verso 30. Hay un incremento exponencial de la maldad en esa semana. Va a ser desatado. Oiga, y el mismo Dios lo permite, que un ángel, Apolión, en el capítulo 9 de Apocalipsis, abra el pozo del abismo. Es un juicio de Dios y millones de demonios en esta semana de la gran tribulación salen para que atormenten a los seres humanos. Habrá mucha violencia, injusticia, maltrato, enfermedades. Literalmente el mundo va a estar endemoniado. Es tanta la maldad que el amor de muchos se enfriará. Imagínense lo que va a acontecer, la perversión sexual, la maldad, la violencia, es algo que va a incrementar exponencialmente. Y dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Apocalipsis 18:2 para los que están anotando. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Verso 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Apocalipsis 18:4 sigue diciendo, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Verso 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. También Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24, verso 13, dice en ese contexto, aquí en este pasaje, se refiere al fin de esta semana de la gran tribulación. Si bien es cierto, es una exhortación que se da en diferentes ocasiones en el Nuevo Testamento, pero en el contexto de este texto está hablando de esta semana de la gran tribulación y dice que el que permanezca sin negar al Señor, sin contaminarse, sin dejarse marcar por el gobierno del anticristo y permanezca hasta el fin sin negar la fe, ese será salvo. Si es difícil hoy día permanecer, hay que luchar, hay que pedirle a Dios nos dé fortaleza para vivir en santidad, cuanto más en esa semana será una semana de angustia, de tribulación, una semana terrible de presión. Jesucristo en Mateo 24:14 dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Los que tienen una interpretación histórica dicen que esto ya se cumplió en los tiempos del apóstol Pablo y que el evangelio fue predicado en todos los pueblos alrededor, en Asia Menor, en Europa, en algunos pueblos de África y Medio Oriente, pero es que no están tomando la última parte de este texto que dice, y entonces vendrá el fin. Si ya se hubiera predicado el Evangelio, ya hubiera venido el fin, es obvio. La predicación del Evangelio que va a haber durante esta semana será enorme, la semana de la gran tribulación estoy hablando, porque predicarán primero los dos testigos, dice Apocalipsis 11, son dos profetas que Dios va a levantar con poder para predicar el Evangelio a reyes, a naciones, a pueblos enteros, a presidentes, a organizaciones mundiales. También Dios va a levantar, según Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis capítulo 14, 144,000 sellados, los llama siervos de Dios, 12,000 de cada tribu de Israel, y los enviará a predicar el Evangelio a todas las naciones, a todo el mundo. Y también tenemos que tomar en consideración la gente que se convierta durante este periodo de la gran tribulación será un testimonio vivo porque ellos saben lo que va a suceder. Y no se refiere esto a tiempos pasados, ¿verdad? Se refiere a los tiempos futuros de la gran tribulación porque Jesús dijo, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Han habido acontecimientos que calzan con esta profecía. Por ejemplo, quisiera tomar el cumplimiento de
Antíoco Epífanes IV, rey de Siria de la dinastía Seleucia, 200 años antes de Cristo, cuando tenía bajo su poder y opresión al pueblo de Israel, mandó suspender el sacrificio y las fiestas de Israel, los días de reposo, y también sacrificó una cerda en el altar del templo de Jerusalén, profanándolo, dedicando el templo a Zeus. Por eso fue la rebelión de los macabeos, que la voy a estar tocando, la guerra de los macabeos, en otra ocasión. Pero esta abominación desoladora que habla Jesucristo en Mateo 24:15 y que habla Daniel 9:27 es para los tiempos del fin. Y es lo que el apóstol Pablo hace mención en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso de 3 al 10, donde nos dice que el anticristo se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Esta es la abominación desoladora. Tengo una enseñanza que dediqué para hablar de la abominación desoladora. Usted la puede buscar en nuestro canal. En el verso 16 de Mateo 24, entonces, dice Jesús: los que estén en Judea huyan a los montes, producto de esta incursión que hace el anticristo en Jerusalén y la abominación que hace en el templo. Entonces los cristianos judíos y los entendidos en la Torá, los judíos, se darán cuenta de que este ser inicuo no es el Mesías, más bien es un anticristo, un falso Mesías. Es claro que este evento es por la profanación del anticristo al templo de Jerusalén y rompe el pacto que él mismo había sido mediador, y los que lo rechazan en Israel, sean cristianos o judíos entendidos en las escrituras, entonces el anticristo va a desencadenar una persecución contra ellos para matarlos. Y ahí donde Jesucristo habla esta parte, Mateo 24, 17 al 21. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es claro que estos acontecimientos no se han cumplido, ya que Jesús fue claro que en la tribulación va a suceder en estos últimos días. Nunca ha sucedido, ya que habrá persecución, guerra, juicio, devastación, algo terrible. Jeremías lo llama la angustia de Jacob, tiempos de devastación, tiempos de la ira de Jehová. En el verso 22 de Mateo 24 dice una declaración: y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Se me ha preguntado cuáles son aquellos días. Bueno, se refiere a 3 años y medio de la mitad de la semana de la gran tribulación hasta el final, a la segunda venida de Cristo. Este tiempo va a ser muy corto, de juicios y persecución y tribulación. Cuando la Biblia dice esto en este contexto, se refiere a estos tiempos, que Dios lo determinó así por causa de la gente que se convierta durante este periodo. Imagínense que fuera un periodo prolongado de 20 años, de 30 años. Nadie sería salvo. Pero entonces Dios, en su soberanía, en su gracia, en su misericordia, decide que este tiempo es corto. Entonces, dice el verso 23 de Mateo 24: si alguno dijere, mira, aquí está el Cristo, mira, allí está, no lo creáis. Aquí se refiere a gente que ve al anticristo en ese tiempo de la gran tribulación como un Mesías para salvar este mundo del estado en que se encuentra. Y Jesús advirtió: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 23, 24, 26 dice: así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Mateo 24, 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Para que no fuera engañado, Jesús les aclara que será un acontecimiento cuando Cristo regrese por segunda vez, conocido por toda la humanidad, por todo el globo terráqueo. Será como un relámpago que se muestra del oriente al occidente. Todo ojo le verá, alabado sea el Señor, viniendo en las nubes con poder y gran gloria. No será un acontecimiento que no será reconocido, será algo poderoso, será un esplendor grande. Mateo 24, 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto,
allí se juntarán las águilas. En el verso 29 de Mateo 24, Jesús sigue diciendo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, hablando de la gran tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no hará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Hablando de los juicios que Dios va a desatar según el libro de Apocalipsis, cuando desate las plagas, las trompetas y las copas. Son los juicios de Dios de esta tierra. Les habla de que su venida le antecede señales en el sol, en la luna, y que habrán fenómenos causados por Dios, donde las potencias de los cielos serán conmovidas, y esto será en los últimos días. Entonces, dice la Biblia, alabado sea el Señor, en el verso 30 de Mateo 24, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esta es la respuesta a la pregunta que le hicieron: ¿qué señal habrá de tu venida? Él se las estaba respondiendo para que no fuera engañado. Entonces, dice el verso 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Alabado sea el Señor, bendito nuestro. Bien, mi amigo y mi hermano, Mateo 24 es sencillo. Jesús, como el maestro de maestros, lo dio en tres secciones y le responde tres preguntas que están ordenadas, como ya lo dije, en orden cronológico. Primero, un cumplimiento histórico que vemos: la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo y la dispersión del pueblo judío. La segunda parte, el principio de dolores que ya se está cumpliendo desde la muerte y resurrección de Jesucristo hasta nuestros días, ese principio de dolores con la transición de la persecución que está viendo actualmente para entrar en la semana de la gran tribulación. Y como número 3 le responde: ¿qué señal habrá de tu venida? Del verso 9 al verso 30. Así es que debes entender Mateo capítulo 24 desde esa perspectiva. Es claro que Jesús enseñó escatología y le dio ese orden cronológico. Espero haber contribuido con esta disertación para que puedas ver Mateo 24 y cuando lo leas puedas entenderlo en una manera más sencilla. Que Dios te bendiga más.